El monasterio de Santa Catalina del Cusco es una comunidad religiosa católica de monjas de vida contemplativa, perteneciente a la Orden Dominica, llamada también Orden de Predicadores. La orden fue fundada en Europa en el año 1216 por Santo Domingo de Guzmán y fue la primera congregación católica en llegar al Perú en el siglo XVI. En el Cusco, a cargo de la Orden Dominica, también está el convento de Santo Domingo, construido en el lugar del antiguo templo mayor del Imperio Inca, el célebre Coricancha. Las hermanas de Santa Catalina son seguidoras de las primeras monjas dominicas del monasterio de Prulla, creado por Santo Domingo a fines del año 1206, inicios de 1207. El monasterio de Santa Catalina es una de las 3 comunidades más antiguas de monjas de clausura, fundadas en Cusco en el periodo colonial, que han funcionado ininterrumpidamente desde el momento de su creación. Es el segundo en antigüedad después del monasterio de Santa Clara de la Orden Franciscana, que apareció algunas décadas antes. En un inicio, antes de instalarse en Cusco, el monasterio dominico fue fundado en la ciudad de Arequipa. El impulso de su creación se debe a las mujeres de la familia Padilla, doña Lucía de Padilla, descendiente de noble familia española asentada en Arequipa, y su hija, doña Isabel. Al enviudar joven, doña Isabel de Padilla entró en el monasterio de Santa Catalina de Arequipa, fundado algunos años antes, y en poco tiempo llegó a ser priora, contando siempre con el apoyo de su madre en su vocación religiosa. Cuando falleció el hijo de doña Lucía y hermano de Isabel, la afligida madre decidió destinar la herencia que tenía preparada para él a la fundación de un nuevo monasterio de monjas dominicas. El inicio de esa nueva comunidad fue celebrado en 1599 y Sor Isabel de Padilla se trasladó ahí para encabezarla como su primera superiora. En su origen, el monasterio recibió el nombre de Nuestra Señora de los Remedios, antigua advocación de la ciudad de Antequera en Andalucía, tierra natal de la familia Padilla. Arequipa fue pronto asolada por una serie de desastres naturales. En 1600, la devastadora erupción del volcán Huayna Putina dañó severamente los campos agrícolas. Y en la víspera de la Navidad de 1604, un catastrófico terremoto arrasó con los edificios recién construidos. Apenadas por este difícil comienzo, las Padilla tomaron la valiente decisión de mudar el monasterio al Cusco, bajo el patrocinio que les brindó el obispo de la ciudad, Monseñor Antonio de la Raya. En aquellas épocas no era común para monjas de clausura abandonar sus claustros, y menos aún emprender largos viajes de muchas leguas. La travesía de la pequeña comunidad, que tan solo contaba en aquel momento con 25 monjas profesas y 2 niñas seglares, fue un acontecimiento extraordinario. La ciudad de Arequipa las despidió con tristeza el primer día del año 1605. A lomo de bestia, el grupo de mujeres cruzó la cordillera de los Andes, viaje que tomó muchos días. En el camino, la gente de las poblaciones donde se detenían, españoles y nativos, les brindaba su hospitalidad. Para no ser vistas por ojos profanos, las hermanas se cubrían con velos al encontrarse con extraños. En el Cusco las esperaba una calurosa recepción.
El recinto en el que se instalaron las religiosas era uno de los más emblemáticos edificios de la ciudad, el Ajlawasi, o la Casa de Mujeres Escogidas, heredada de la gloriosa época inca. Antes de la conquista española, aquí vivían las ajlas, mujeres elegidas en todo el imperio por su belleza o alta alcurnia. Entraban al Ajlawasi a temprana edad y permanecían entre sus muros, prácticamente sin contacto con el mundo exterior, hasta llegar a adultas. Se les prohibía estrictamente todo tipo de comunicación con los hombres y tenían que permanecer vírgenes. Algunas de ellas luego dejaban la casa para convertirse en esposas y concubinas del emperador o de altos dignatarios del imperio. Otras pasaban a ser servidoras de templos y santuarios. Se las consideraba esposas del dios Sol y otras deidades veneradas en el Cusco. Sus ocupaciones principales eran la elaboración de finos textiles para la corte del Inca y la preparación de bebidas ceremoniales, actividades que se consideraban sagradas. La Casa de las Mujeres Escogidas del Cusco era la más rica y grande de todas y albergaba a las más bellas doncellas, en su mayoría de la élite cusqueña. Los primeros europeos que llegaron al Perú vieron en esta singular institución inca un parecido con las comunidades monásticas católicas y llamaron a las ajlas monjas. De este modo, la toma de posesión del antiguo Ajlawasi por las monjas dominicas fue vista como un acto simbólico que trazaba continuidad con la tradición prehispánica en el nuevo contexto social y religioso. El complejo arquitectónico del Ajlawasi ocupaba un amplio espacio que corresponde hoy a la manzana entre la Plaza de Armas y las calles Arequipa, Loreto y Maruri. Estaba construido en forma de claustro con altos muros exteriores. En su parte interior, según los cronistas del siglo XVI, existían pasadizos y calles, alrededor de las cuales estaban las viviendas y los talleres de las ajlas, sus supervisoras y las mujeres que estaban a su servicio. En la actualidad, se conservan algunos fragmentos del muro perimétrico del conjunto. El fragmento más grande y mejor conservado es el muro largo del lado sudoeste que da a la actual calle Loreto. Otra parte conservada es la esquina sudoeste que se ve desde la calle Arequipa. En la fachada que da a la Plaza de Armas se distinguen algunos bloques que la fina mampostería inca intercalados con las modificaciones posteriores. En sus inicios, el monasterio de las monjas dominicas llevaba su nombre traído de Arequipa, Nuestra Señora de los Remedios. Hasta el día de hoy, la principal imagen de la iglesia del monasterio es la fina representación escultórica de la Virgen de los Remedios, que goza de gran devoción popular. Cada año, en los meses de mayo o junio, la Virgen de los Remedios participa en la principal celebración católica local, el famoso Corpus Christi cusqueño, multitudinaria procesión en la que desfilan las imágenes de santos patrones de todas las antiguas parroquias de la ciudad. Poco tiempo después de su traslado a Cusco, en 1605, el monasterio empezó a llamarse Santa Catalina, en honor a una de las más célebres santas dominicas europeas, Santa Catalina de Siena. Catalina Benincasa vivió en el siglo XIV en Italia y fue penúltima de los 25 hijos de un próspero matrimonio burgués. A los 16 años, tomó el hábito de terciaria dominica contra la voluntad de sus padres. Se hizo conocida por su piedad, cuidando a los enfermos en los tiempos de la peste.
Tuvo numerosas experiencias místicas y fue autora de muchos escritos, aunque tenía que dictarlos por ser analfabeta la mayor parte de su vida. Solo hacia sus últimos años aprendió a escribir. Su obra más famosa es el Diálogo o Tratado de la Divina Providencia. Santa Catalina participó en el ámbito político de Europa, cumpliendo en reiteradas ocasiones papel de embajadora de paz. Murió a los 33 años y fue canonizada en 1461 por el Papa Pío II. En 1970 fue oficialmente reconocida como una de las 3 primeras mujeres doctoras de la Iglesia. Después de las catástrofes naturales sufridas por las monjas en Arequipa, la época de tranquilidad resultó bastante breve. En 1650, el famoso terremoto del Cusco dejó en ruinas el monasterio recién edificado sobre los cimientos incas, sepultando bajo los escombros a una de las hermanas. Mientras duraba la reconstrucción, las religiosas tuvieron que buscar refugio temporal en las casas de los vecinos de la ciudad, también gravemente afectados por el desastre. Al año siguiente fue dado inicio a la construcción del nuevo templo, que permanece en pie hasta el día de hoy. Es un monumental pero sencillo edificio de una sola nave, que se extiende a lo largo de la fachada noreste del monasterio. Al poco tiempo, la comunidad creció con el influjo de jóvenes cusqueñas de diversas procedencias étnicas y clases sociales, españolas, criollas, mestizas e indígenas. En 1649, en la víspera del terremoto, Santa Catalina contaba con una población de 250 mujeres, entre ellas más de 100 monjas profesas. La antigua nobleza inca, cristianizada y transformada, que aún ocupaba una notable posición en la sociedad cusqueña, encontró su lugar en la vida monástica. En 1619, en Santa Catalina, profesó votos doña Leonor de Esquivel, hija de Melchor Carlos Inca. Don Melchor Carlos, mestizo, fue el último representante de la estirpe real de los incas, oficialmente reconocido como tal por la corona española. Viajó a España, donde murió sin dejar hijos varones. Se quedó en su tierra natal, su hija, doña Leonor, quien terminó sus días en los claustros de Santa Catalina. Algunos años más tarde, ingresó al monasterio doña Feliciana Pinelo, bisnieta del Inca Tupac Amaru, el último rey rebelde de Vilcabamba. En la época de la colonia, la comunidad monástica reflejaba la compleja estratificación de la sociedad virreinal. Su élite era constituida por las mujeres de las pudientes familias españolas y criollas. Para que una joven pudiera entrar al monasterio, su familia tenía que pagar por ella una dote. De la escala de esta dote dependía generalmente la posición de la hermana en la jerarquía interna. Las más privilegiadas de esta escala eran las monjas profesas de velo negro, cuyos familiares tenían que aportar al monasterio la contribución fija de 3.312 pesos con 4 reales, suma considerable para esa época. El siguiente escalón fue ocupado por las monjas de velo blanco, quienes tenían que aportar la mitad de esa cantidad. Las niñas de condición social más modesta tenían la opción de entrar en calidad de donadas, contribuyendo una dote mucho menor, 500 pesos, que, sin embargo, exigía un gran esfuerzo a sus familias. Las donadas por lo general se dedicaban a las tareas domésticas dentro de la comunidad y estaban excluidas de la toma de decisiones.
Las monjas que venían de familias acaudaladas y estaban acostumbradas a la comunidad y atención constante, llevaron ese modo de vida a los claustros del monasterio. Vivían en celdas autónomas de varios ambientes, atendidas por numerosas criadas y esclavas, quienes podían salir libremente de la clausura llevando encargos y mensajes. A menudo se les permitía alojar a parientes y familiares. Obviamente, se trataba solo de mujeres, quienes les hacían compañía. Muchas monjas criaban a niñas pequeñas, entregadas por sus familias para su educación lejos de las tentaciones mundanas. Las niñas se convertían en pupilas de las monjas si eran de clases sociales altas, o en sus criadas si eran de condición humilde. Eventualmente, los claustros del monasterio servían como refugio para mujeres fugitivas de matrimonios violentos e infelices, o como lugar correccional para las díscolas y rebeldes. Toda esta compleja y heterogénea comunidad femenina se sostenía gracias a las copiosas propiedades que iba adquiriendo el monasterio, donaciones de prósperos vecinos y algunos negocios propios, practicados por las religiosas sin transgredir las normas de la clausura. Entre otros bienes, el monasterio iba adquiriendo obras de pintura y escultura de la famosa Escuela Cusqueña de Arte Colonial, formando una importante colección que hoy en día se exhibe en este museo. Desde los inicios del periodo republicano, Santa Catalina, al igual que otras comunidades religiosas de las antiguas colonias españolas, entró en una prolongada crisis. Los cambios en la economía y en la sociedad, sumados a las nuevas normas implementadas por el Estado, hicieron que los monasterios y conventos perdieran muchas de sus fuentes de subsistencia y empobrecieran rápidamente. A todo ello se sumó la profunda decadencia económica en la que quedó sumergido el Cusco en el siglo XIX, perdiendo los últimos rastros de su brillo imperial de antaño ante la implacable presión de la modernidad. Las vocaciones religiosas se redujeron en número. En 1860, Santa Catalina contaba con tan solo 17 monjas profesas, una caída drástica en comparación con las épocas de su gloria y opulencia. En esta situación, al igual que en muchos otros monasterios, en Santa Catalina surgieron voces a favor del retorno a la pobreza y la vida comunitaria. Antiguas normas de las órdenes religiosas mendicantes, dejadas de lado en los prósperos tiempos de la colonia. En la década de 1860, bajo el mando de la priora Dominga de Encarnación, empezó una reforma de la vida monástica que tenía como fin recuperar la austeridad y la estricta observancia religiosa. Se redujo al mínimo el personal de servicio. Poco a poco tenían que dejar los claustros las mujeres que no pertenecían a la comunidad monástica y las pupilas. Fueron rehabilitados los espacios comunes, la sala de labores y el refectorio o comedor común, que habían sido prácticamente abandonados en los siglos pasados. Se limitó el contacto de las monjas con el mundo exterior. Fueron tapiadas las ventanas que daban a la calle y fue cerrada la segunda portería que daba acceso al monasterio del lado posterior. Sus rastros aún se ven en el antiguo muro inca en la calle Loreto. El restablecimiento de los antiguos usos y costumbres de vida monástica fomentó una serie de tradicionales actividades y oficios que florecieron en Santa Catalina a raíz de esos cambios. La confección de velas y flores artificiales, los finos bordados de vestimentas y objetos de uso litúrgico y ropa para imágenes de santos, y por supuesto la preparación de dulces, entre los cuales gozan de mayor fama los deliciosos mazapanes. Muchos de esos conocimientos siguen vivos entre las hermanas que conforman la comunidad de Santa Catalina el día de hoy.
El reglamento de la orden presupone para ellas una estricta clausura, aunque esta limitación se ha ido suavizando en las últimas décadas. Su hábito es de color blanco y negro, según la tradición de la Orden de Predicadores. Sus celdas están ubicadas en los dos claustros interiores, detrás del templo. La parte del monasterio, abierta al público, contiene valiosas colecciones de pintura y escultura virreinal, mayormente de la renombrada escuela cusqueña, tapices, muebles, vestimentas litúrgicas y otros objetos de artes aplicadas de las épocas colonial y republicana. El Museo de Vida Monástica, además de ser un importante acervo de la riqueza cultural del Cusco, narra sobre las prácticas, la historia y la existencia cotidiana de este segmento vivo de la sociedad contemporánea, casi invisible para el observador externo.